Muy buen día a todos los presentes. Les damos la cordial bienvenida al conversatorio El turismo religioso y cultural en la región Valles, desarrollo e identidad local. Como parte de las actividades de la Sexta Semana Nacional de las Ciencias Sociales que organiza el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, COMEXO. Nuestros panelistas actualmente son parte de un grupo de investigación que desarrolla el proyecto, El turismo religioso y cultural en la región Valles, para articular el desarrollo e identidad local. Financiado también por el Centro Universitario de los Valles. Agradecemos a las autoridades por el apoyo brindado para la organización del presente. A continuación, les presentamos a la doctora Sandra Patricia García de la Cruz, quien es licenciada en Estudios Internacionales, maestra en Negocios y Estudios Económicos, y doctora en Geografía y Ordenación Territorial. Docente de nuestro centro universitario, trabaja en las líneas de investigación de desarrollo local y económico, actores locales y redes sociales, quien nos presentará a continuación sus aportes al proyecto. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Para nosotros es importante poder compartir con ustedes pues el avance que hemos estado realizando lo que es en nuestro trabajo de campo y principalmente pues el área que he estado manejando. ¿A través de qué? De las redes sociales. ¿Por qué son importantes las redes sociales, chicos? ¿Alguien que me quiera decir? Por la comunicación, ¿por qué más? Aprendizaje, ¿qué más? Para tener un mayor alcance, ¿para qué más? ¿Para qué otra cosa nos sirve el trabajo de las redes sociales? Para compartir información. Bueno, me imagino que ustedes tienen la idea precisamente de las redes sociales que manejamos a través de ¿qué? Pues de nuestros dispositivos. Sin embargo, también en el territorio, en nuestras localidades, en nuestros municipios, se conforman redes sociales. ¿Me apoya, por favor, con la siguiente diapositiva? Entonces, precisamente el análisis que parte de las redes sociales de nuestro territorio surge como uno de los objetivos de nuestro proyecto de investigación, que como lo mencionaba nuestra presentadora, pues está enfocado ¿qué? Al turismo religioso y cultural en la región Valles, conocer cómo se están conformando estos trabajos de los actores locales. ¿Me puede apoyar con el siguiente, por favor? ¿Por qué el turismo religioso? Bueno, ustedes, los estudiantes que están acompañándonos y que forman parte de la licenciatura en turismo, pues ustedes precisamente son los promotores de las actividades económicas de estos espacios y como sabrán y como buscarán en un futuro, pues la actividad turística es una de las principales, ¿para qué? Para desarrollar economía, desarrollar ejes dinámicos e impulsar pues lo que son nuestros territorios. Entonces, de ahí la importancia que nosotros estemos buscando la forma en que podemos estudiar esta vinculación entre los actores locales. ¿Quién será un actor local que ustedes pudieran reconocer en la parte del turismo? ¿Quién es, chicos, de turismo? ¿Un actor local? ¿No? ¿Los prestadores de servicio podrían ser un actor local? ¿Sí? ¿Los gobiernos municipales? ¿La gente que vive en esos territorios? Ok, esos son nuestros objetos de estudio precisamente, cómo se están vinculando. Entonces, ustedes que parten de este estudio del turismo, pues lo que les debería de interesar es exactamente cómo se están vinculando y qué están haciendo, ¿para qué? Para promover la actividad económica que ustedes están impulsando, ¿cierto? De aquí, ¿cuántos son de turismo? Todos. Entonces, ¿cómo que no me ubican cuáles son los actores locales? Pues precisamente este trabajo está impulsado ¿a qué? A que a través del turismo cultural y religioso, que es la línea de nuestra investigación, podamos identificar esos actores locales en el territorio que están promoviendo entonces actividades que van a coadyuvar a mejorar estas iniciativas. ¿Me apoya por favor con el siguiente? ¿Cuáles son los objetivos de la parte de estudio que estamos realizando? Uno, pues precisamente analizar esas relaciones que existen entre las redes sociales locales y que están promoviendo iniciativas que posteriormente lo definiremos y reconocer esos actores claves involucrados en las principales festividades culturales y religiosas para articular las redes de colaboración. Entonces, ustedes saben que el turismo abarca muchísimos espacios. Nosotros lo que estamos haciendo es centrarlo en ¿qué? En la parte turística y religioso. ¿De dónde? Del municipio de Talpa. ¿Me puedo apoyar con el siguiente, por favor?
¿A través de qué? Bueno, nosotros estamos utilizando diferentes metodologías y diferentes instrumentos. Uno de ellos, pues, es la observación no participativa. Estamos llegando al territorio, estamos observando qué está pasando, cómo se están involucrando, y a partir de ahí estamos generando entrevistas. ¿Para qué? Para que precisamente sean estos actores locales que nos digan cómo están trabajando, qué es lo que están haciendo, y también nosotros poder observar lo que no se están haciendo en estos territorios y que puedan ser parte de qué, de diferentes propuestas o estrategias de intervención que ustedes, como próximos a salir de la licenciatura en turismo, pueden estar impulsando desde qué, desde sus áreas de trabajo. ¿Me apoya con el siguiente, por favor? ¿Qué es una red social? Bueno, ustedes todos se imaginaban seguramente Facebook, se imaginaban Instagram. Bueno, las redes sociales lo que nos dicen es que nos dan esta imagen de colaboración entre los diferentes actores. Es decir, cada uno de estos apartados que ven aquí, cada uno de estos puntitos es una persona que está dentro del territorio. Son los prestadores de servicio, son los hoteleros, son los restauranteros, son los miembros de los municipios, son ustedes como colaboradores dentro del territorio. Y lo que hacemos en ese estudio es saber cómo se están vinculando y cuál es el nivel de vinculación que tienen. ¿Para qué? Para saber si están promoviendo iniciativas, para saber si están promoviendo acciones que puedan generar un mayor impacto a través de la actividad turística. ¿Me apoya, por favor, con el siguiente? Y tenemos diferentes tipos de redes. Podemos tener una red tan cohesionada como esta, podemos tener redes tan grandes como Guadalajara, que por la población nos darán redes, y es precisamente lo que estamos estudiando. ¿Cuál es el nivel de cohesión? ¿Cuál es el nivel de vinculación? ¿Cuáles son los actores que tienen un mayor impulso en el territorio? ¿Me ayuda, por favor, con el siguiente? Entonces, de la información que nosotros estamos obteniendo del territorio, podemos encontrar diferentes tipos de información que nos sirven para hacer este análisis más profundo. Uno de ellos, pues, nos permite identificar qué actores locales están en el territorio, qué es lo que existe y lo que no existe. Nos permite identificar cuáles son sus discursos y nos permite entonces también ver cómo se están construyendo estas redes sociales. Es decir, quién se está hablando con quién, para qué se están hablando, qué están haciendo, qué proyectos se están impulsando, cómo se están impulsando, desde dónde se están impulsando y para qué. Y obviamente como resultado están las iniciativas locales, que son todos estos trabajos que se hacen en las diferentes localidades o municipios que pueden ayudar a que un municipio sea más atractivo en el aspecto turístico que otro. Entonces, mi trabajo en qué se está centrando, pues precisamente en estas redes, a partir del turismo, ¿en dónde? En Talpa de Allende, ¿ok? Le da el siguiente, por favor. ¿Qué encontramos? ¿Cuál es la red que estamos identificando en Talpa con estas primeras visitas que estamos haciendo? Bueno, como ustedes pueden ver en esa imagen, ¿cómo es la red? ¿Qué les imagina esa red? ¿Qué les da a notar esa red? ¿Es grande esa red? Es pequeña. ¿Cuántos actores hay? ¿Hay muchos actores? ¿Todos los actores están involucrados? ¿Sí? ¿Podemos ver que todos los actores están involucrados con todos? No. Entonces lo que estamos denotando es que hay actores que están vinculados más que otros, ¿cierto? Y por lo tanto eso nos va a apoyar, ¿para qué? Para generar proyectos. Entonces, ¿cuáles son los actores que estamos identificando? Pues primero la iglesia y sus colaboradores. ¿Quién es la iglesia? Pues obviamente la institución. ¿Y quiénes son sus colaboradores? Pues esas personas que trabajan directamente con ellos, las asociaciones, los grupos de apoyo, que pues obviamente promueven todas las actividades que se hacen en Talpa de Allende. Tenemos los locatarios, que son estos cuadritos rojos. ¿Quiénes son nuestros locatarios? Pues en Talpa de Allende encontramos a los vendedores de dulces, a los hoteleros, a los restauranteros, a los prestadores de servicios turísticos, que son estos camioncitos que nos llevan a dar el paseo por Talpa. Tenemos a los locatarios, que son las personas que viven ahí y que pues viven cómo se están manifestando este tipo de turismo religioso y cultural, y pues obviamente el gobierno municipal de Talpa de Allende. Entonces, pues ahí es nuestro primer acercamiento que tenemos, ese es el primer tipo de red que estamos identificando a través de los actores que nosotros estamos identificando. ¿Me puede apoyar con la siguiente, por favor? ¿Cuáles son los principales hallazgos que tenemos y de manera muy generalizada? Pues una, que tienen un nivel bajo de densidad. ¿Qué quiere decir un nivel bajo de densidad? Pues precisamente que este nivel de cohesión, en comparación con lo que podemos observar en otros territorios, aún no es tan significativo. ¿Por qué? Por diferentes motivos. Porque a lo mejor los actores nos están platicando, nos están buscando, no están generando estas actividades colaborativas que les podría ser más interesante
y más representativo lo que están haciendo. Es como ustedes aquí, ¿cuántos grupos hay en sus carreras de licenciatura? 8. ¿Y todos se hablan? No, ¿todos se conocen? ¿Todos hacen trabajos colaborativos? O sea que su red todavía estaría menos densa que las de Talpa. Probablemente sí. Entonces, eso es lo que estamos encontrando en Talpa, que su red es de un nivel de densidad menos. Existe un nivel de desconfianza. ¿Por qué se da la desconfianza entre los actores, chicos? Porque no hay comunicación. ¿Por qué más? Pérdidas de dinero. ¿Por qué más? Por información. ¿Por qué más? Porque no se conocen. ¿Por qué otro? Porque no les interesa, porque no están de acuerdo. Bueno, todos estos motivos que nosotros estamos identificando en el territorio es lo que nos permitirían entonces poder generar redes sociales más cohesionadas, más vinculantes, con una mayor actividad. Entonces, el primer hallazgo que estamos identificando en Talpa es que esta red tiene una densidad menor. Es decir, necesita acciones que se puedan promover desde su trabajo como turistas, como turistólogos. ¿Para qué? Para que sea más dinámico el territorio. ¿Por qué queremos que sea más dinámico el territorio? ¿Cuál es el papel precisamente de su trabajo en el territorio, en los diferentes municipios? Pues precisamente poder dinamizar la actividad económica que es el turismo y ser más atractivos ¿para quién? Para los visitantes. No solamente los visitantes de otras regiones de Jalisco, sino también para las diferentes localidades y municipios que están dentro de valles y también otras áreas del país, ¿no? ¿Le puede dar el siguiente, por favor? Entonces, de acuerdo a este análisis, ¿qué es lo que podemos observar adicionalmente? Una, la complejidad de la red sigue siendo todavía bastante básica. No es compleja, por decirlo de alguna forma. La madurez de esta red también es menor. Tenemos un dinamismo económico que está relacionado directamente con estas redes y que lo que encontramos es lo que ustedes me mencionan que pasa directamente en turismo también en la licenciatura, que son redes dispersas, no están conectadas entre sí. Entonces tenemos que generar actividades ¿para qué? Para que esto se modifique. La dinámica de interacción entre empresas y gobiernos municipales todavía es bastante limitado. Si ustedes ven, el municipio, que era una bolita verde, no estaba vinculado con todos nuestros actores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el municipio no está vinculado con todos los actores que participan en la actividad económica turística de Talpa. Y eso también se tiene que modificar. ¿Por qué queremos que el municipio tenga una actividad más dinámica en este proceso? ¿Por qué se les ocurre? ¿De qué forma serviría? Sería como la cabeza, podría ser un actor principal. ¿Qué más? ¿Nada se les ocurre? ¿Más beneficios? ¿De qué tipo de beneficios podemos? Económico. ¿Quién promociona a los municipios, chicos? El ayuntamiento. Entonces necesitamos, por lo tanto, que sea una actividad más dinámica del ayuntamiento y tenemos, por lo tanto, que generar una cooperación institucional más amplia y la inclusión de redes externas. ¿Cuáles son las redes externas? Pues además de otros municipios, otros actores, otros empresarios, gente que vaya y que nos ayude con la promoción del turismo a través de estas redes sociales. ¿Le da, por favor, a la siguiente? Y pues bueno, de mi parte sería esta presentación breve. Continuamos con las demás presentaciones y estaremos al final resolviendo dudas que esperemos que tengan muchas dudas y que les interese pues el trabajo que estamos haciendo pues desde su centro universitario y que les está impactando directamente a la actividad que ustedes quieren hacer en un futuro. Gracias. Agradecemos a la doctora por sus aportes. Ahora les presentaremos al maestro Juan Alonso García, que es licenciado en turismo, maestro en tecnologías para el aprendizaje, responsable del laboratorio de servicios turísticos y del área de congresos y convenciones. Su línea de investigación es turismo y gastronomía. A continuación nos presentará sus avances. Hola, ¿qué tal? Buenos días, chavos. Bueno, yo voy a ir un poquito para acá y voy a hablar, pues en este caso, sobre la parte del turismo y gastronomía, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, vamos a ver, siguiente. Muy bien, muy bien. Como lo menciona aquí al inicio, pues dice determinar las rutas de turismo religioso y cultural en la región Valles. En este caso, el tema del turismo gastronómico, pues es parte del turismo cultural.
Este programa se manejó por parte de 4 etapas. Estamos en la última, que es la 4ª etapa, y en la primera, pues fueron realizar visitas de campo, ¿no? Directamente. En este caso, por ejemplo, fue el municipio de Ameca, a través de lo que es la fiesta del Señor Grande. También hicimos la visita a San Martín de Hidalgo con el tendido de Cristos, y terminamos con Talpa de Allende, con motivo de la fiesta de la Virgen, ¿no? Que esta es una fiesta bastante independiente, ¿no? Esta generalmente se está llevando a cabo algunas festividades dentro de lo que es el calendario anual. Muy bien. En la segunda etapa, nosotros lo que nos dedicamos fue a hacer encuestas que nos ayudaran principalmente cuáles fueron los principales gustos que tienen las personas o aficiones dentro de los que son los municipios. Muy bien, algunos de ellos representativos a través, por ejemplo, Ameca del Picón, San Martín de Hidalgo por parte de la Birria, y pues pudimos encontrar diferentes hallazgos en lo que es el caso del municipio de Talpa de Allende. Muy bien. En la tercera etapa fueron pláticas con actores de trabajo en el campo. En este caso lo hicimos principalmente a través del municipio de Talpa de Allende para ver qué estaba pasando y contribuir en 2 investigaciones, al mismo tiempo con la investigación de la maestra con las redes de actores. Muy bien, y saber qué es lo que estaba pasando actualmente con la cuestión del municipio. Muy bien. Y por último, pues el contraste de resultados obtenidos. Tenemos algo bastante interesante en lo que son los hallazgos y que ustedes las van a conocer. ¿Puedes ayudarme con la siguiente diapositiva, por favor? Muy bien, en el caso del municipio de Ameca, una de las preguntas pues, que nosotros hacíamos era respecto a la comida, ¿no? Y el trayecto durante la estancia. En este caso lo que pudimos nosotros entender es que la mayoría de ellos lo compran en el municipio de Ameca. Y esto no es generalmente a través de negocios que se establecen durante la festividad, sino que ya están establecidos dentro del municipio. Muy bien, algunos otros los van a llevar y en el caso de ambos pues no existió nada. Entonces, si ustedes se fijan, la mayoría de lo que nosotros podemos encontrar en el municipio de Ameca es algo que ya está establecido a través de la gastronomía, ¿no? La oferta gastronómica que nosotros contamos en la región. Muy bien, que si consideraban que existía una oferta gastronómica, pues lógicamente, ¿no? América cuenta con una gran tradición en cuanto a gastronomía, pues se trata de un municipio que interactúa de manera comercial, no solamente con la gastronomía, muy bien, y que está integrado pues por la mayoría de las rancherías, que estas generalmente son las que van a apoyar el sector económico. Muy bien, había una pregunta que decía que cuáles son los productos o platillos que consideran en este caso más representativos del destino. Déjenme comentarles que la gente comentaba que eran los tamales, los tacos y la birria, y esto ocurre generalmente en los 3 municipios. Es algo que nosotros pudimos contrastar y que pudimos encontrar en los 3. Muy bien, ¿qué pudimos encontrar? Por ejemplo, en el caso de los postres, tenemos el caso del picón, que sí esperábamos que fuera algo representativo, pero también tenemos el caso de los churros e incluso la pizza, ¿no? Como un tema, pues, prácticamente de transculturación, ¿no? Entonces, si ustedes dicen, bueno, tenemos en primer lugar la parte del picón, al final del día lo que pudimos encontrar es que no había grandes variaciones, podría ser que era 30, 30, 30. Entonces, quiere decir esto, que de manera tradicional, pues, van a consumir picones, pero ya también hay una oferta que está detrás de esto, muy bien. ¿Y qué es algo de lo que está ocurriendo? Pues lo que comentaba la maestra, ¿no? Le falta difusión, o sea, se vende solo, pero tenemos que tener un poco más de apertura, incluso para las necesidades de los consumidores. Teníamos otra que es, por ejemplo, los platillos o comida representativa en este caso. Teníamos, por ejemplo, el pozole, también la birria y los picones, ¿no? Que era parte de lo que es lo esencial que consumen. Muy bien, ¿puedes darle a la siguiente, por favor? Ahora vamos con el caso de San Martín de Hidalgo, en donde aquí, por ejemplo, normalmente las visitas se hacen en los 2 días, que dura el tendido de Cristos. Muy bien, entonces, preguntarle a las personas, preguntándoles respecto a la alimentación durante la estancia, pudimos encontrar que más del 84% pues lo consume y lo compra ahí directamente. Muy bien, en cambio ahí sí podemos encontrar un poco de lo que no hicimos en el municipio anterior, que ambos pertenecen a que lo compran o que en este caso lo llevan para ellos mismos. Entonces ahí, por ejemplo, algo de lo que pudimos encontrar, que hay algunas personas que se ponen de acuerdo para visitar directamente el municipio de San Martín, cosa que no ocurre generalmente en Ameca. La mayoría de las personas que visitan esto son personas de la misma población. Muy bien, entonces voy a estar haciendo contrastes. Entonces, en cuanto a la oferta de gastronomía, el 100% dijo que en este caso sí existe, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso del municipio de San Martín, algo que se observó el año pasado con respecto a este que acaba de pasar con el tendido de Cristos, es que no había realmente una gran oferta gastronómica. Ocurre en el municipio de Ameca que ya tienen establecidos los negocios, pero acá para el tendido de Cristos, ellos se ponen, la mayoría de la población, a vender en el centro.
El año pasado lo que pasó es que se les terminó la comida en el primer día y ya no tuvieron que vender. Entonces, en este año se pusieron las pilas y ¿qué hicieron? Aperturaron esa gastronomía, ¿no? Y no solamente en el caso de la comida que se come en la cuaresma, muy bien, sino que fuera de manera general. Cada quien de acuerdo a sus gustos y aficiones, o en este caso, pues a lo que ellos representan, ¿no? Ya sea por fenómenos de cristiandad, ¿verdad? Perdón, de temas religiosos o simple y sencillamente por visitar, ¿no? Como turistas. Muy bien, fue algo bastante importante, es por eso que encontramos el 100%. ¿Por qué? Porque se pensó de parte del ayuntamiento que hubiera esta apertura y pudiera ofrecerse para cualquier tipo de actividad, ¿no? Muy bien. En cuanto a los platillos, pues en este caso también pudimos encontrar, por ejemplo, que en San Martín, pues el más representativo es la birria, tenemos los tacos, los tamales, algo bien interesante que fueron la parte de los mariscos y las tostadas que se venden ahí. También pudimos encontrar por la parte de los postres el pan dulce, el pinole y también el caso de la fruta. Muy bien. Déjenme les comento que, por ejemplo, en el caso de Ameca, somos menos consumidores de fruta. Y esto lo podemos contrastar cuando visitamos los diferentes municipios. Muy bien. Y tenemos en este caso también en la parte de los platillos representativos, la birria, los tacos y los tamales. Ahora de manera invertida a lo que pasaba, por ejemplo, en el municipio de Ameca. Muy bien, vamos con el siguiente, por favor. Y por último tenemos el caso de Talpa de Allende, que menciona, por ejemplo, que respecto a la comida del trayecto durante su estancia, pues ahí sí tenemos grandes variaciones. ¿Por qué? Porque es un camino de peregrinar. Muy bien, algunos de los grupos se ponen de acuerdo y, por ejemplo, cuando tenemos peregrinos, hay quienes se dedican a hacer la comida y es por eso que llevan esta parte de la gastronomía por ellos mismos. Pero aún así, por ejemplo, en la parte donde dice del 17% que ellos son los que la compran, nos pudimos dar cuenta de algo bastante interesante. Cuando nosotros les preguntamos, por ejemplo, qué es la comida que ellos consumían, pues decían principalmente la cecina, lo que es el caso de la birria, el pan de lata, ¿verdad? Y tenemos el caso también de la fruta, y esto debido principalmente es porque hay una poca oferta gastronómica. Muy bien, no pasa, por ejemplo, exactamente lo que ocurrió en San Martín de Hidalgo, que en este caso ellos se ponen de acuerdo y acá hay una poca oferta económica y también es cara, principalmente para los peregrinos, algo de lo que se pudo encontrar. Considera que existe una oferta gastronómica de acuerdo a sus necesidades. Esto, por ejemplo, lo mencionan por parte de lo que ya existe, ¿no? Derivados desde el guayabate, el pan de sardina, que es el pan de lata, muy bien, y por último, el caso de la cecina, ¿no? Principalmente de venado, muy bien. Y para último, ¿cuáles son los platillos más representativos? Tenemos ahí derivados de la guayaba, la birria, el rompope, también se mencionó el caso de la raicilla, que es una bebida, las quesadillas y el chicle de Talpa. Muy bien, entonces algunos de los hallazgos que nosotros pudimos encontrar, ¿no? En unos casos, por ejemplo, solamente interactúa el ayuntamiento para darle más apertura, ¿no? A la que las personas visiten el municipio a través de ¿qué? De la gastronomía. Muy bien, pero muchas veces no se interrelaciona, por ejemplo, la parte religiosa con los ayuntamientos. Acá, por ejemplo, en el municipio de San Martín, pues sí lo pudimos encontrar, que se pusieron las pilas, y tal vez es un poco más complejo, ¿no? Principalmente por lo que comentaba la doctora, ¿no? Que no se ponen de acuerdo entre los diferentes actores. Muchas veces es porque no hay una comunicación entre ellos, porque no se quieren compartir sus conocimientos, o porque simple y sencillamente es un municipio que no necesita realmente de publicarse un poco más, ¿no? Dentro de las redes sociales, por ejemplo, sino que ya existe y por ende todo el mundo va a ir a ese municipio. Entonces, el municipio de Ameca pues necesita un poco más de esta expansión, ¿no? De darse a conocer un poco más, por ejemplo, con la parte de la tradición del Señor Grande para que puedan asistir más visitantes. Muy bien, de mi parte sería todo y pues los espero con sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Alonso, por sus aportes. A continuación, el doctor Bernal nos presentará sus avances. Es licenciado y maestro en Economía, doctor en Ciencias Económicas y sus líneas de investigación son Desarrollo de Productos Turísticos y Desarrollo Local. Un aplauso, por favor. Hola, buenos días a todos. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Bueno, buenos días. Bueno,
Sí, se escucha. Sí. Bueno, eh, buenos días a todos. Yo soy parte de este grupo de investigadores que estamos trabajando sobre el proyecto de turismo religioso en la región Valles. Y este proyecto, en su primera etapa, tratamos de analizar el turismo religioso en tres sitios, como lo han comentado quienes me antecedieron. El caso de San Martín de Hidalgo, el Ameca y Talpa de Allende. Como ustedes lo han venido observando, cada uno de nosotros ha estado abordando cierto aspecto que nos interesa desde nuestros campos disciplinares, como ya lo hizo la doctora Sandra García, ella desde el lado de las redes, el maestro Alonso del lado de la gastronomía y su servidor desde la parte del desarrollo local y específicamente en la parte económica. Bueno, ¿qué he encontrado yo o qué me ha interesado de este proyecto? Eh, para mí, el, yo he visto que el turismo religioso en, en la región, pues es un elemento importante porque es una actividad que puede generar empleos e ingresos para los habitantes, quienes incursionan o aprovechan el turismo religioso. Pero también el turismo religioso es una actividad interesante porque es un tipo de turismo incluyente. En este tipo de turismo, pues lo que encontramos es de que participa toda la familia. Es un turismo donde encontramos personas de diferentes edades, incluso no no excluye el género, tampoco el, el trabajo laboral, etcétera. Y además, cada vez eh, los ciudadanos estamos más interesados en esta propuesta de turismo. No hay lugar donde no se realiza alguna fiesta, alguna peregrinación que puede ser aprovechado. Desde este punto de vista, a mí me ha interesado ver, analizar qué tanto estos sitios, sus atractivos turísticos, en cuanto al turismo religioso, pueden, qué tanto potencial tienen como producto turístico. Y para eso me voy a apoyar en algunas láminas que tengo aquí. Voy a compartirles video, no sé si puedo hacerlo. Sí puedo compartir algunas láminas. No, Sí, adelante. sí se puede ver. Sí. Sí. Bueno, un producto turístico es un conjunto de bienes y servicios tangibles e intangibles que hacen que el turista pueda disfrutar un determinado lugar o destino. Este producto turístico se compone de tres elementos: de los recursos o el atractivo turístico. En este caso, si estamos hablando del turismo religioso, pues puede ser la festividad, ya sea la infraestructura, el templo, el lugar. Y también otro de los elementos son las facilidades, es decir, los servicios que se requieren para que el turista pueda disfrutar este atractivo, como son los servicios de hospedaje, de alimentos y bebidas, las infraestructuras básicas y de comunicación, las actividades recreativas y otros servicios complementarios. El tercer elemento que compone un producto turístico es la accesibilidad, que consiste en los medios con los cuales podemos acceder a ese sitio. Si nosotros consideramos estos tres elementos, en el caso del tendido de Cristos, déjenme pasarme a otra diapositiva.
encontramos, si se ve en la diapositiva, si cambió. Sí, Sí. Bueno, sí cambió. ¿qué es lo que identificamos y valoramos en los componentes de la festividad del tendido de Cristos en San Martín? Encontramos que en cuanto a recursos y atractivos turísticos, pues existe un recurso cultural. En este caso, en la parte tangible, encontramos pues los mismos Cristos, ¿no?, que tienen las familias y que se exponen el Viernes Santo. También, pues, un recurso que es intangible y que es esta tradición o la manera en cómo se tiende. También en cuanto a las facilidades, pues encontramos que hay hoteles, ¿no?, hay restaurantes, negocios de alimentos, cafeterías, pizzerías. También en cuanto a servicios complementarios, hospitales, agencias de viajes, bancos, rutas de camiones, supermercados, bares, y también existe toda una imagen de marca. En cuanto a mediante dos carreteras, una la de Ameca San Martín y la otra que viene acá de Copula San Martín. Como vemos, ¿qué encontramos o cómo podemos valorar este producto turístico? Pues es un producto turístico que está en una etapa, digamos, de consolidación. Es una festividad que atrae alrededor de 30,000 visitantes solamente en un día. Y pues cuenta con todos estos elementos. Si ustedes revisan lo que después de estas cosas no se contaban, este, y, la magnitud de la festividad pues era relativamente pequeña. Doctor, si gusta apagar la Bueno, cámara porque los como que se otros, está trabando un poco la conexión. A lo mejor si se restablece. Bueno, ahorita mientras logramos conectar justamente con el doctor Bernal, creo que como han estado observando, pues una parte importante de este trabajo es el trabajo multidisciplinario. En realidad todos tenemos perfiles muy distintos. Tenemos líneas de investigación diferentes, cada uno nos enfocamos en distintas cuestiones y creo que justamente eso es lo que está enriqueciendo el proyecto, porque son visiones, algunas veces sí decimos, no, es que yo lo veo de esta manera, luego algún otro de los doctores, los maestros dicen, no, yo lo veo distinto. Bueno, espero sus preguntas. Doctor, ¿no alcanzamos a escuchar la última parte? Bueno, ¿sí me escuchan? Ya lo escuchamos. Bueno, les comentaba que en el caso del tendido de Cristos, es una fiesta, pues, que apenas se está en formación como producto turístico. En el caso de Talpa, pues ya es un producto turístico consolidado. Y en el caso de Ameca, la festividad del Señor Grande, pues es un producto turístico, digamos, en formación. Toda
no trasciende a nivel estatal y nacional la fiesta. De mi parte, esto es preguntas. Muchísimas gracias, doctor Bernal. A continuación presentaremos a la doctora Alejandra Guadalupe Gutiérrez Torres, quien es licenciada en Turismo, maestra en Desarrollo Económico Local y doctora en Geografía y Ordenación Territorial. Sus líneas de investigación son actores locales, geografía de la percepción y el comportamiento, y obviamente el turismo religioso. La doctora nos presentará sus avances del proyecto. Un aplauso, por favor. Hola, muchas gracias a todos, qué gusto verlas aquí. Creo que estamos muy en familia, estamos en confianza, nos conocemos de las clases. Entonces, pues bueno, vamos a compartir muchísimas cuestiones de justo esta línea de investigación. Yo trabajo esta parte de espacio, territorio y los actores. Tenemos ahí algunos puntos de encuentro justamente con Sandra, sin embargo, yo trabajo desde ese otro actor que también hay que analizar, que es el turista o el peregrino, y la población local, que también es una parte importante porque luego vamos a tener ciertos contrastes y de cómo ven ellos la actividad y el desarrollo, pues justamente viviendo en la zona o cuando la zona únicamente me representa un espacio al que voy a regresar cada año o al que voy a transitar. Entonces van a ser percepciones totalmente distintas. Es muy importante que nosotros justamente retomemos esas percepciones porque hay una cuestión importante. La población local es la que se queda con todas las problemáticas que está dejando el turismo, ¿no? Y en otros destinos hemos tenido ahí ya ciertos problemas donde hay un rechazo hacia el visitante, un rechazo hacia quien viene de fuera. ¿Por qué? Porque te lo dicen, me dejan la basura, el costo de vida se ha incrementado para los locales, ¿no? A través de que esto se vuelve como muy popular y a la población le va a costar trabajo, va a ser más difícil acceder a productos. Los precios, ¿no? Inclusive los precios de cosas tan simples como un refresco, papas, o esta cuestión de la gastronomía que hablaba Alonso, pues muchas veces esa se vende para el turista, pero ¿qué sucede con la población local? Y los empezamos a desplazar de lugares que eran propios. Entonces, bajo ese esquema es este eje en el cual yo trabajo y en el cual analizo estos elementos. Aquí podemos ver, por ejemplo, lo que fueron las festividades del Señor Grande aquí en Ameca, que son nuestras 3 zonas de estudios de esta primera etapa. Lo que nosotros estamos buscando pues, es darle una continuidad justamente a este proyecto de investigación, porque pues, el acercamiento justamente con el territorio, con los actores, pues nos lleva tiempo. Nosotros tenemos trabajando prácticamente en este proyecto de investigación desde el año pasado. Y pues bueno, hemos logrado ahí algunos avances, algunos hallazgos, que es justamente lo que estamos platicando y lo que estamos conversando el día de hoy, pero efectivamente hay muchísimos elementos que todavía nos falta por analizar. Y un elemento que nosotros encontramos muy importante es este sentido del espacio y del lugar. ¿Por qué? Para el turismo religioso, esto toma otra connotación, estos lugares espaciales, porque nos hablan de los caminos de peregrinaje, en el caso de Talpa, que encontramos la ruta del peregrino, pero también nos habla de esos espacios que son simbólicos, que son representativos, la iglesia, el santo, el santuario, que tanto los peregrinos como la población local, ellos empiezan a identificar, y por eso partimos justamente de este análisis sobre estos elementos. Esto nos va a dar algo que le llamamos territorio simbólico. Yo creo que todos ubicamos el territorio, ¿verdad? ¿Qué podríamos decir que es el territorio? Ajá, una delimitación. Ahí ya encontramos algunos de los elementos para hablar de territorio. De hecho, es uno de los temas que discutimos bastante en las clases, los que están conmigo. A ver, ¿qué otro elemento recuerdan? Ajá, es un espacio y justo lo que nos decía, delimitado. ¿Qué más?
Exacto, ese es otro elemento muy importante, este sentido de pertenencia. Siempre que hablamos de territorio, pues comúnmente pensamos el territorio mexicano, el territorio de Jalisco, el territorio del municipio, o inclusive lo podríamos decir de nosotros, no, mi territorio, lo que es mi espacio, ¿no? Lo que es el lugar. Y justamente tiene que ver con estos elementos. Hay una apropiación, hay una frontera, hay una cuestión límite que nos va señalando eso. Pero este territorio y estos análisis van más allá de esas delimitaciones o de estas cuestiones geográficas o inclusive políticas, ¿no? Y hablar inclusive de estos tres espacios, eso nos remite inclusive a una cuestión de la región. Si nos vamos al elemento regional, vamos a ver que son tres regiones totalmente distintas. La región Valles, que está Meca, Talpa, que es la región Sierra Costa, y San Martín Hidalgo, que la nueva regionalización se integra a la región Lagunas. Sin embargo, la cohesión, la identidad y otros elementos simbólicos que son muy importantes hacen que se una justamente a nuestro estudio. Por ejemplo, lo tenemos aquí cerquitas, ¿no? Quienes vamos a Meca, enseguidita, aquí unos kilómetros vamos a encontrar que hay un monumento que nos dice Puerta del Peregrino, que ya nos está hablando del inicio justamente de este espacio y de este sentido de peregrinación. Y entonces por todos esos elementos es lo que nosotros decidimos en una primera etapa considerar estas áreas de estudio, porque tienen ahí unas connotaciones o unos puntos de unión simbólicos a través de los cuales estamos trabajando. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que esto ya sobrepasó el límite geográfico, sobrepasó estas cuestiones de regionalización y hay otros elementos que tienen que ver con ese territorio simbólico. Y eso es bajo el esquema sobre el cual nosotros trabajamos. Hay una corriente de la geografía que se llama geografía de la percepción y el comportamiento, que es el paradigma prácticamente en el que yo me baso para desarrollar mi trabajo de investigación y lo que he desarrollado prácticamente con estas cuestiones, que tiene que ver en cómo tú analizas el espacio, como tú lo estás observando, es la función en la cual tú te estás comportando. Hay lugares en los que nos sentimos más cómodos, ¿no? Por ejemplo, si me preguntaran, o si les pregunto a ustedes, ¿cuál es su espacio? Donde se sienten cómodos, donde se sienten tranquilos, ¿qué contestarían? Mi casa. Exactamente, entonces ahí ya nos está hablando justamente de un comportamiento, ¿no? Porque nos sentimos parte, porque nos sentimos protegidos y porque le damos toda una serie de valores y significados. Exactamente esos valores y esos significados son los que se les dan a estos espacios, a este territorio. Por eso nosotros lo analizamos a través de distintas metodologías. Una de ellas son las cartografías sociales y otras son los mapas mentales, que ahorita poco a poco vamos a ir platicando cómo lo vamos desarrollando. Y bueno, también esto bajo un sentido de religiosidad, porque hay distintas prácticas. Hemos observado que, por ejemplo, lo veíamos con el Señor Grande de Ameca, algunos de ustedes que les ha tocado también participar en los tendidos de Cristo, hacer visitas, hacer guías, acompañar a las personas, pues vemos que también hay una dinámica totalmente diferente. Y en el caso de Talpa, que tiene distintas festividades, este fin de semana nos tocó estar en la festividad de la Virgen del Rosario, que es una peregrinación que se hace a Espinazo del Diablo, y es muy distinta a las peregrinaciones que se hacen en marzo, o a la que acaba de ser de septiembre con el baño de la Virgen y que hacen todos los tapetes de acerrín y sacan a la Virgen a hacer todo el recorrido. Entonces hay un sentido de religiosidad porque efectivamente cada comunidad vive de manera distinta sus fiestas patronales o sus fiestas tradicionales. Y esto tiene que ver con un legado de identidad, con un legado histórico y con una serie de elementos que nosotros tratamos justamente de identificar a través de las metodologías con las que trabajamos. Siguiente, por favor. Muy bien. Bueno, como parte del estudio, nos fuimos a analizar el contexto. Y el contexto es que, bueno, aquí en Jalisco tenemos el segundo santuario que recibe mayor cantidad de turistas, que es San Juan de los Lagos. Entonces fuimos a analizar qué se estaba haciendo en San Juan de los Lagos, pero también analizar otros lugares, como fue el caso de Tepatitlán, que hay una peregrinación que se hace de Guadalajara a Tepatitlán con el Señor de la Misericordia, y el caso de Santana de Guadalupe, que esta localidad tuvo una transformación y una dinámica económica muy interesante a partir del desarrollo del turismo religioso. ¿Por qué? Porque bueno, todos estos pertenecen a la región Altos de Jalisco. Y hay unos elementos identitarios de la región, de la historia, que pues han logrado que estos destinos pues tengan
una connotación, pero vamos a encontrar que justamente aquí en Jalisco, esta cuestión de las tres vírgenes, la Virgen de San Juan, la Virgen de Zapopan y la Virgen de Talpa, tienen una, inclusive podemos verlos en cuestión territorial, inclusive una distribución, ¿no?, a lo largo del estado, que ya nos están hablando de un desarrollo histórico, hegemónico, que se dio a través, pues, de todo el proceso de evangelización. Entonces, ahí empezamos a encontrar elementos de la historia y de la identidad que va marcando estos lugares. A partir de conocer este contexto, cómo se desarrolló, ¿quiénes fueron? Pues justamente esos actores involucrados. Ahora sí, nosotros ya regresamos a trabajar directamente en lo que está sucediendo en nuestras áreas de estudio. Siguiente, por favor. Y bueno, una parte muy importante, yo trabajo desde la investigación acción participativa. Para que a mí realmente alguien me pueda dibujar un mapa, me tienen que conocer. ¿Por qué? Porque en este mapa me hablan de cuestiones propias, de cuestiones de su familia, me ha tocado que me empiezan a hablar de sus motivaciones, es decir, ciertos elementos personales. Entonces, para poder lograr eso, hay que crear una confianza con cada uno de nuestros entrevistados. Gran parte de lo del trabajo fue que efectivamente me tocó ir a recorrer los 117 kilómetros de la Ruta del Peregrino en marzo. Entonces, yo me uní con un grupo de peregrinos de Huentitán. Primero, también esa es otra cuestión interesante de cómo funcionan estos grupos. Comúnmente son grupos de amigos o familiares que organizan el camión para venirse a hacer todo el peregrinaje y hay que adaptarse a como la lógica de cómo va el grupo. O sea, a mí prácticamente me decían, te espero mañana a las 9 en Mesa Colorada para desayunar, de ahí tienes que partir de Mesa Colorada porque vamos a comer en Atenquillo y vamos a cenar en Guayabos. Y si no llegas, ya no, te perdías la comida. Entonces tenías que realmente, a ver cuántos kilómetros me quedan, 30. La otra es que te subas al camión, pero pues realmente subirse al camión no es lo interesante es realmente ver el camino, ¿no? Ver los paisajes e inclusive las pláticas que puedes hacer. Durante todo el recorrido prácticamente yo iba platicando con ellos, oye, ¿y cuánto tiempo tienes viniendo? Oye, ¿cuántos años tienes aquí? Oye, ¿qué está pasando? Y de esa manera te vas involucrando justamente con lo que está sucediendo. Este era el grupo con el que yo iba y pues bueno, en el camino nos íbamos encontrando a otros peregrinos, nosotros fuimos para la fiesta de San José, que es previo a Semana Santa, pero en Semana Santa, pues bueno, va otro grupo de peregrinaje y es prácticamente los que vemos inclusive a veces aquí en Cuballes, ¿no? Los vemos afuera que van el peregrino y es muy fácil de identificar, ¿no? Por ejemplo, algo que encontrábamos interesantes era esta cuestión de distinguirse, todos llevamos la misma playera y en la playera viene desde cuándo inició a peregrinar este grupo, entonces ya nos está dando, volvemos a lo mismo que hablábamos, este sentido de identidad y este sentido de pertenencia. A partir de ahí, bueno, pues me tocó trabajar en el caso de Talpa, ir a hacer la peregrinación. En el caso de los Tendidos de Cristo, bueno, también me ha tocado estar con ustedes en los grupos coordinando alguno de los barrios, a mí comúnmente me toca el barrio de San Pedro, que es en el que estamos, pero eso ayuda justamente a que te estén visualizando. Yo creo que como investigadores eso es algo que nosotros tenemos que identificar. Es muy difícil llegar a campo y que te quieran dar la información a primera, eso nunca va a suceder. Es todo un proceso y también hay que ser muy éticos. ¿Para qué estamos utilizando esta información? No generamos falsas expectativas. Yo siempre llegaba y me presentaba. Estoy trabajando en la Universidad de Guadalajara, estoy aquí en Ameca, que no sé qué, y empezábamos con la plática. ¿Por qué? Porque creo que también eso es una cuestión clave. Hay que ser como muy éticos, ¿qué estamos haciendo? Y tampoco esperar o dar falsas expectativas de lo que se puede generar a través del proyecto. Entonces, con eso sí tenemos que tener muchísimo cuidado. Una vez que ya pues me lograban identificar, que yo ya veía los actores clave, ahora ya empezaba la siguiente parte del proyecto. Siguiente, por favor. Ok, cuando les digo, ahorita que he estado mencionando mucho mapas mentales, ¿qué se les venía a la mente? El mapa conceptual y estos esquemas, ¿verdad? Ok. Los diagramas, luego que parecen como organigramas, estos que hacemos como para resumir un tema. Ok, bueno, para la geografía de la percepción y el comportamiento, los mapas mentales son estos. Es una serie de dibujos que haces con cada una de las personas
y te empiezan a plasmar distintos elementos. Para nosotros llegar a este dibujo, yo a veces he durado hasta 3 horas platicando con una sola persona para que me hagan un mapa. ¿Por qué? Porque parte importante, o sea, si bien vemos la imagen, lo demás es de lo que nos están contando, porque se empiezan a acordar de todo. Ay, aquella vez que a la abuelita, que no sé qué, no, cuando íbamos en Espinazo del Diablo, no, que pasó esto. Todas esas historias es información muy importante, porque nos están dando datos justamente de esas vivencias, de todas las historias que han vivido a través de esto. Y el mapa tiene además algo interesante, por eso es una metodología que a mí me gusta muchísimo. Yo la vengo trabajando prácticamente del doctorado, yo trabajé en mapas mentales, pero en Melaque. Y entonces cada que llegaba con alguien, lo que más se me hacía curioso era que me decían, tengo desde añales que no me ponía a hacer un dibujo, pero me gustó tanto hacer un dibujo, y entonces rompías esa cuestión de a lo mejor lo tan estructurado o tan rígido que puede ser una entrevista de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Y aquí la conversación fluye de una manera más amena o más casual. Sin embargo, también hay un guión de preguntas que hay detrás que guía el dibujo. Y hay ciertos elementos que son los que yo ya sé que quiero que la persona me plasme en los dibujos y que a través de las preguntas y a través del mapa lo vamos generando. Entonces, por ejemplo, a ver, ¿qué observan aquí en este mapa? Espinazo del Diablo, y a ver, ¿por qué? ¿Dónde está Espinazo del Diablo? Sí, me digan, yo acabo de llegar el fin de semana de Espinazo del Diablo y efectivamente. Y bueno, me voy a acercar un poquito, pero aquí hay como un dibujito de un diablito y esa es la representación que hace justamente de Espinazo. Y vean cómo empieza a platicar como de todo el camino. Aquí, por ejemplo, lo que él plasma es esta parte del mirador de Cruz de Romero, cuando ya estamos por llegar, y al final de su recorrido, que aquí ya hablamos de ese sentido del lugar y ese sentido del espacio, del santuario. Y fíjense cómo en el santuario hace como un dibujito, dibuja las torres y dibuja la Virgen. La gran mayoría de los autores que nos hablan justamente acerca de peregrinaciones tiene que ver con esos 3 elementos. Tiene que ver con el camino, con el santo y con el lugar al cual llegas, que es el santuario, ¿sí? Entonces, las peregrinaciones, si nos vamos a la historia, esto no es propiamente de una sola religión, o sea, todas las religiones tienen este sentido de peregrinar y de ir a los lugares que son importantes, y tiene todo un sentido de valor. También otra cuestión muy importante, y que en este sentido de percibirnos, era ver cómo ellos se están identificando, porque vamos a encontrar una amplia gama de motivaciones, desde quien va a pagar una manda, desde quien va a dar las gracias, pero quien también va porque los paisajes son impresionantes, porque toda esta zona tiene una serie de elementos, que ya nos hablaban los doctores ahorita que estuvieron platicándoles, una serie de atractivos que también se pueden promover. Y entonces también existen otras motivaciones que no tienen que ver con un tema espiritual, sino a lo mejor con un tema del reto, o sea, porque subir todo esto, caminar 117 kilómetros no es nada sencillo, entonces también te implica un reto, y también esa es otra de las motivaciones. Y justo como una de las preguntas con las que yo cerraba este mapa mental, es eso, les preguntaba, ¿cómo se consideran? ¿Por qué? Porque los autores han discutido muchísimo acerca de peregrino, acerca del turismo religioso, de lo profano, de lo secular, pero aquí lo importante era cómo se ven, cómo se visualizan a sí mismos. Por eso les digo que yo trabajo muy de la mano justamente del turista o el peregrino. Y había quien te decía, no, peregrino, y que inclusive todo el camino era, nos vamos derecho hasta llegar al templo, porque lo que me interesa es llegar a pagar la manda y el sacrificio, y había otra serie de componentes. Y había quien no, había quien decía, no, pues es que a mí ya me gusta sentarme en una de las ramadas, ver el paisaje,
echar cerveza, había motivaciones totalmente distintas y eso es también algo que tenemos que entender, ¿no? Y por eso también nuestro proyecto surge de eso, turismo religioso y cultural, porque a final de cuentas el turismo religioso es parte justamente de estos elementos culturales. Hay quienes lo que les interesa tal vez es todo lo que se ha creado en torno a esta ruta, porque recuerden que es una ruta cultural e inclusive tenemos una serie de monumentos, desafortunadamente algunos ya o la mayoría se encuentran en muy malas condiciones, pero estos monumentos pues también tienen una cuestión arquitectónica y un por qué se hicieron. Los despachos eran despachos muy importantes en cuestiones arquitectónicas. Desafortunadamente, y aquí volvemos a lo mismo, cuando no identificas lo que el peregrino percibe, pues solamente vas a crear infraestructura y vas a gastar por gastar. Es muy diferente cómo se encuentran conservadas las capillas, que por ejemplo este fin de semana fue toda la fiesta y la misa y suben a la Virgen desde Guayabos, la suben caminando hasta Espinazo y la misa se hace en Espinazo del Diablo. Y es muy diferente el grado de conservación que tiene esa capilla al grado de conservación que tienen los monumentos. Por ejemplo, aquí pone el monumento que está en Guayabos, que es un monumento redondo, que ahorita lo vamos a ver en las fotografías, y que él lo identificó porque le llamaba la atención. Pero hay otros mapas donde ni siquiera se dieron cuenta que ahí había un monumento, donde ni siquiera lo vieron. Entonces, eso también es una parte importante que tenemos que ir checando. Siguiente, por favor. Y bueno, otra parte tiene que ver con la cartografía social. Una es los mapas que hacemos de manera individual. El mapa de manera individual me permite la percepción, me permite ver cómo lo identifican, pero después hacemos mapas en conjunto. Mapas en conjunto donde lo trabajamos a través de preguntas rectoras que nos van a permitir ver ciertos elementos. Por ejemplo, para el caso de los turistas es qué necesitan, qué ellos identifican qué es lo que falta justamente en estos espacios. Y para el caso también de la población local, que esa va a ser la segunda etapa con la que yo voy a trabajar, porque esto me ha llevado prácticamente la parte de peregrinos, me falta el contraste de la población, cómo ellos están identificando el espacio, pues también va a ser importante que ellos me identifiquen esas problemáticas. Por ejemplo, algo que ya nosotros hemos estado visualizando bastante en la ruta del peregrino es justamente esa parte de la basura, ¿no? De todo lo que se está quedando, que peregrinos que pasan y pasan van dejando todos esos desechos, la botella de plástico, el electrolit, solamente lo avientan y ya ves basura. ¿Y quién la tiene que andar limpiando? Los que viven ahí. Entonces, eso es lo que nosotros queremos empezar a contrastar y para eso nos sirve esta cartografía social. A diferencia de los mapas mentales que se hacen de manera individual, estos se hacen en tallereo. Es decir, generamos ciertos talleres con líderes de peregrinación y empezamos a dibujar como elementos que ellos van encontrando o que les gustaría desarrollar pues justamente en estos espacios. Por ejemplo, si se fijan en Ameca, nos hacen bastante mención de la feria como uno de los elementos importantes, el carnaval. Siguiente, por favor. Y pues bueno, los hallazgos que hemos encontrado hasta aquí, seguimos, les digo, trabajando. Ahorita llevamos una parte de mapeo con peregrinos y turistas, pues algo que nos llama mucho la atención es la cuestión de los significados. Para cada uno de ellos hay un significado totalmente distinto de lo que le representa el camino. Y aprovechando la fotografía, si recuerdan en el mapa, la figura redondita que dibujaba es este monumento, es el monumento de los Guayabos. Entonces vean cómo representan y hacemos justamente esos contrastes entre lo que visualizó en el mapa y luego lo que nosotros realmente estamos identificando y mapeando en ese territorio, en ese espacio. También es un proceso de resistencia, yo creo que eso es muy, muy importante, es un resistir hasta a la modernidad y el mantener justamente esos elementos identitarios de la localidad. Nos hablan de un tiempo y espacio porque luego son cíclicos, ya estamos esperando a que sea la fiesta patronal o estamos esperando para que sean las salidas de las peregrinaciones y los grupos son como muy atentos. En una de las cuestiones muy interesantes que nosotros veíamos justamente entre Talpa y la cuestión de Tepatitlán, era que hay una frase que me la empezaron a repetir después de entrevistar a varios y me decían, la peregrinación fuerte de Talpa se hace en los meses de marzo y abril, y la de Tepa es a finales de abril, y entonces la frase que ellos decían es, ya fuimos a ver a la madre, ahora vamos a ver al hijo, pero ya lo toman como un recorrido que van y hacen primero una y luego otra. Inclusive hay algunos
que la meta es ir a Santiago de Compostela. Ya hice las peregrinaciones aquí en México y ahora mi reto ese es el siguiente, es el camino francés, es el camino inglés. Y entonces, por eso les digo, hay distinta motivación, desde la cuestión también deportiva, por el reto físico, o inclusive la cuestión paisajística, que es otro elemento muy, muy importante de todo lo que vamos a encontrar. Y justamente regresamos a estos elementos entre este turismo religioso y este sentido de peregrinación o de retorno, que es una parte importante. Si nosotros definimos el turismo, es justamente eso, es vamos a un lugar, pero regresamos a nuestro lugar de origen. Y la peregrinación tiene también en esa connotación. Vamos a un destino y regresamos justamente a ese tono. Y entonces, pues bueno, estos algunos de los avances que hemos tenido en este proyecto. Y pues bueno, ya más adelante les presentaremos ahora este contraste, pues justamente con la población local. Gracias. Es importante mencionar que el equipo de investigación también estuvo integrado por el maestro Mauricio José Sáez Cuevas, quien cursó un doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco, y pues que lastimosamente no pudo acompañarnos por motivos de fuerza mayor. A continuación es momento de abrir un espacio para todos ustedes, para realizar preguntas a nuestros ponentes. ¿Alguien tiene alguna duda, algo que quiera preguntarles? Bueno, mi pregunta es general para los tres. ¿De qué manera ha impactado en ustedes involucrarse en esta investigación como profesionales en turismo? Bueno, para mí ha sido como una experiencia muy interesante y muy cercana. Me ha permitido como que compartir justamente con los peregrinos, con los turistas, pues muchísimos elementos y también de que me consideren como propia de su grupo, ¿no? O como me adopten. Ya me estaban diciendo para el próximo año, porque empiezan a organizarse desde estas fechas para salir en marzo y ya están, vas a venir con nosotros, vas a venir este año, vas a caminar. Entonces, yo creo que ese es un elemento importante y que nosotros como licenciados en turismo debemos de hacerlo. Que inclusive yo se los menciono mucho en las clases, ¿no? Los proyectos comúnmente se desarrollaban desde la oficina y a puertas cerradas y no podemos seguir haciendo eso. Es necesario salir a campo, es necesario conocer todos esos elementos, las particularidades, los sentimientos, las percepciones, el pensar de cada uno de ellos para involucrarlos justamente dentro de esos procesos. Porque todo esto que les estaba presentando son elementos que te dicen qué podemos desarrollar en la zona, pero pensado justamente desde la población local y desde los usuarios que van a ser los turistas y los peregrinos. Y creo que esos son elementos importantes y ese es uno de los grandes aprendizajes que considero debemos incluir justamente en el desarrollo de los proyectos. Bueno, no soy turistóloga de formación, sin embargo, el estudiar el turismo me ha permitido contrastar territorios. La parte de la tesis de investigación de mi doctorado precisamente se hace con el estudio del turismo en Sayulita, que es totalmente diferente a lo que podemos encontrar en la zona Valles y sobre todo lo ligado al turismo religioso. Entonces, ¿en qué me ha aportado? Pues precisamente al poder abordar el estudio del territorio desde la perspectiva del turismo, el ver cómo se están comportando los actores locales con características totalmente diferentes, porque estamos hablando que los territorios son muy diferentes, Sayulita y la región Valles, y sobre todo poder evaluar el comportamiento social desde diferentes elementos, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante porque nos ayuda a comprender qué es lo que está pasando en cada uno de ellos. ¿Por qué Sayulita tiene ese boom? ¿Qué es lo que está pasando con Sayulita? ¿Cómo están trabajando los actores? Pero también nos da muchísimo claridad en cuanto a lo que está pasando también en Valles y lo que vimos en Los Altos, a partir de que de una actividad económica tan importante como es el turismo, porque recordemos que el turismo es una de las actividades más importantes en México. Entonces, eso viene a abonar muchísimo a la comprensión de nuestro objeto de estudio, que en este caso pues es el territorio y todo lo que pasa dentro de él. Entonces, son enfoques diferentes, sin embargo, pues nos vienen a dar mucha claridad de cómo se ha comportado históricamente y el impacto que puede tener en la población tanto local, pero también
actores externos que vienen a apropiarse de este territorio como parte de estos procesos, ¿no? Bueno, algo bastante importante de lo que me he dado cuenta a través de esta investigación por medio de la gastronomía es que el turismo lo toma como una parte complementaria, no necesariamente que tiene que ser algo por motivos de desplazamiento, en este caso para las festividades, ¿no? Realmente me dejó impactado en ese sentido porque yo esperaba, por ejemplo, que fuera parte, ¿no? Que fuera a la par, pero no. Al final del día, la motivación principal es la peregrinación, ¿no? Y los demás son elementos complementarios de simple y sencillamente tomar como perspectiva de cualquier lugar en la que yo me pueda alimentar o donde yo me pueda hospedar, ¿verdad? Entonces esto me pareció bastante importante. También elementos de, por ejemplo, comidas representativas, ¿no? Al final del día no buscan exactamente lo que se puede decir que representa ese lugar, sino que es parte de lo que es un peregrinaje hacia el lugar que quieren alcanzar al final del día. Gracias. Doctor, ¿desea dar su opinión? Sí, bueno, yo tampoco soy licenciado en turismo, de formación, soy economista, pero siempre he visto al turismo como una actividad económica, que puede ser utilizada como una estrategia de desarrollo local. Eh, yo, hace 6 años incursioné en esto debido a que asesoré una tesis de una estudiante de licenciatura en turismo. Me llamó mucho la atención, la festividad del tendido de Cristos. Sin embargo, como investigador, creo que esta región, tiene un potencial enorme. No se ha investigado a profundidad. Y es ahí donde me gustaría invitarlos. Hagan de cuenta que esta región es como una veta grandota, de un metal precioso. Y pues ha tenido muy poco interés. Ojalá en ustedes, pues se dé esta posibilidad de que la conozcan, la estudien, la investiguen. Creo que puede ser una gran oportunidad. Si queremos transformar esta región, pues necesitamos conocerla, estudiarla, así como lo dicen mis compañeros. Gracias. Yo también quiero aprovechar para hacer una pregunta, aprovechando que es la sexta Semana Nacional de Ciencias Sociales. Me gustaría preguntarles cómo es que contribuye su trabajo justamente a esto, a las ciencias sociales. Bueno, desde la parte de las redes sociales, creo que una aportación importante son las variables que podemos estudiar para poder analizar el comportamiento social en los territorios. Entonces, nos permite evaluarlos no solamente desde una parte estadística, sino también desde esta conformación y comportamiento de los actores en los territorios. Y las variables, pues precisamente nos permiten evaluar cohesión, poder, centralidad, que son elementos que si no son muy abordados en diferentes estudios, sí son muy importantes para poder entender cuál es el sentido de lo que está pasando en el territorio, los fenómenos que se están dando, por qué se están dando así, cómo se están conformando. Entonces, creo que es la parte más interesante de las redes que nos permite comprender el fenómeno que estamos observando y que muchas veces se nos pasa de lado, así como ustedes nos hacían las observaciones, ¿no? Las redes sociales es cómo me vinculo con los demás, pero esa vinculación tiene un impacto. Entonces, eso es la parte más bonita desde el análisis de la red social, porque nos permite comprender el comportamiento de cada uno de los actores y el impacto que está teniendo, cuáles son los resultados que se están obteniendo, derivados de qué, de esta vinculación y de esta cohesión que podemos observar y que podemos percibir en los diferentes territorios.
Bueno, mi tema, pues efectivamente tiene una vinculación muy directa con estas cuestiones sociales, hablar del territorio, hablar de la territorialidad, que son esos elementos de identidad, que son toda la parte simbólica que hay de estos espacios, esos contrastes entre la población local y entre el turista. De hecho, hay otros elementos que nos permiten justamente hacer como ese contraste o esa división. Hay una parte de estas cartografías sociales que se llaman corpocartografías, que es hacer el contraste entre polos opuestos, ¿no? Y un polo opuesto es justamente eso, el local y quien viene de fuera, ese turista, y cómo visualizo a ellos, cómo ellos me visualizan a mí, y hacer como toda esa especie de discusión, pues claro que nos da aportes muy importantes y les digo, es la base para a partir de ahí, de todos esos significados e involucrar esas percepciones y esos conocimientos de la población local en el desarrollo de los proyectos. Entonces, esos son los aportes que justamente se generan a través de esta identificación de estos elementos del espacio, el territorio y esta cuestión o este sentido social. Adelante, doctor Manuel. Bueno, nuestro trabajo pues consiste en estudiar esta actividad humana, como desarrollo social y y nos permite entender cómo interactúan estos actores locales, en su día a día, en sus expresiones, en sus significados que les dan a estos recursos. Y por lo tanto, pues es una actividad social que se desarrolla en el territorio. De esa manera, nuestro trabajo tiene sentido y tiene también un aporte hacia las ciencias sociales. El hecho de indagar y de identificar esos elementos que nos permiten ir conociendo cada vez más lo que tenemos como sociedad y con lo que nos identificamos. Pues eso habla de las ciencias sociales. Muchas gracias. Bueno, sí, pues principalmente, pues para comprender, ¿no? Cómo se desarrolla este tema social. Nosotros generalmente como licenciados en turismo nos quejamos, ¿no?, de lo que pasa en nuestra región y estamos obligados generalmente a salir de ella. ¿Por qué? Porque decimos que no hay oportunidades para nuestro campo, ¿no? Pues en realidad sí, ¿no? Está el campo de la investigación, que es muy importante. Tratar de comprender cómo interactúan estas redes sociales, ¿no? Y cómo nosotros podemos aprovechar, también contrastar qué es lo que está pasando en otros lugares y por qué no tener esta oportunidad que tan enriquecedora que tenemos principalmente, ¿no?, en esta región. Entonces, yo creo que es importante seguir realizando este tipo de investigación para dar apertura, ¿no?, para que ustedes como futuros licenciados en turismo comprendan y entiendan la importancia, ¿no?, que tenemos nosotros sobre los elementos que recaen en nuestra región. Entonces, pues sí, yo los invito, ¿no?, principalmente a que se unan, a que trabajen, ¿no?, en estos nichos de oportunidades que hay para todos nosotros y darles ese sentido, ¿no?, que podamos tener un alcance pues satisfactorio, ¿no?, y que sea importante, ¿no?, en el impulso que le vamos a dar nosotros a la región como futuros licenciados. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Qué dificultades encontraron o se presentaron para esta investigación, cada uno en sus diferentes rubros que investigaron? ¿Las dos de una vez? Sí. Okay. Hola, buenas tardes.
Bueno, solamente como para en contexto, porque más que preguntas son algunas como reflexiones. Yo estoy estudiando también ahorita en Talpa esta cuestión de los peregrinos y el turismo religioso. Ahorita un poco más desde la perspectiva local y después en su momento también con peregrinos y turistas. Entonces, pues me llamaban la atención varias cosas. De la primera presentación de la doctora Sandra, algo que me resaltó y después, digamos, resolví un poco con la presentación de la doctora Alejandra, es esta cuestión de si estas redes de, como lo identifica, redes de interacción de baja intensidad, o sea, entiendo la parte de que se buscaría como el beneficio o potenciar el crecimiento económico, ¿no? O sea, que estas redes crecieran y que hubiera mayor vinculación entre los actores locales. Pero yo me preguntaba si esto también podría más bien plantearse manera de pregunta, ¿a qué está respondiendo que estas dinámicas estén como tan bajas, ¿no? Que no haya tanta interacción entre los actores locales. Y yo que ya he estado viviendo ahí un par de meses, pues sí es evidente, ¿no? Que no hay como estas conexiones. Entonces yo pensaba más bien si esto podría estar respondiendo precisamente a los aspectos negativos que deja el turismo, también que ya después habló la doctora Alejandra, ¿no? Por ejemplo, sí, o sea, en lo que afecta a las comunidades, e incluso algo que yo he observado también, que a veces los espacios son muy pequeños para recibir grandes flujos de peregrinos o de turistas. Entonces, pensar también realmente si las comunidades están adaptadas, los espacios para recibir estos flujos. Entonces, esto me hacía pensar que tal vez entiendo que son dos perspectivas diferentes de cómo lo están trabajando, pero si no pudiera abordarse a lo mejor desde una mayor interacción entre ambas cosas, ¿no? Tal vez empezarse a preguntar y explicar esta cuestión de las redes de baja densidad a partir probablemente de los aspectos negativos o de las formas en las que está viviendo la comunidad estos flujos de turismo. Y también tenía ya una pregunta ya como tal para la doctora Alejandra, más como en términos metodológicos, pues uno cuando piensa en estas figuras del peregrino y del turista, pues algo que salta a la vista es la cuestión de la transitoriedad de estos actores, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo metodológicamente ha interactuado con ellos? Porque, por ejemplo, decía, me senté 3 horas a hacer este mapa, ¿no? Yo digo, ¿en qué momento? Si normalmente es muy transitoria su estancia, ¿no? O sea, si fue durante el caminar de peregrinaje, o en qué espacios o en términos metodológicos se puede abordar estas figuras, pues creo yo, más transitorias, ¿no? Y bueno, perdón por extenderme, gracias. Ok. Sí, está prendido. ¿Cuál es el problema con lo que nos enfrentamos al salir a campo? Una, y yo creo que es parte de lo que nos comentaba la doctora Alejandra, es la confianza para poder acercarnos a nuestro objeto de estudio, que en este caso son los actores, ya sea desde la parte del peregrino o desde los actores locales, y que puedan responder nuestras preguntas. Realmente esa es una parte que, si no es un problema, sí requiere tiempo. Tuvimos que hacer varias visitas, en específico para Talpa, para que la gente se pudiera comenzar a abrir con nosotros y a comentarnos pues todo lo que está pasando y cómo lo están percibiendo ellos. Entonces, no es una problemática en sí mismo, sino sí requiere tiempo. Y eso muchas veces se sale de la planeación normal del estudio que tenemos, ¿no? Porque nosotros tenemos que tener, en este caso, un cronograma de actividades que muchas veces, al tener el factor humano, que es lo que nosotros estudiamos a través de las ciencias sociales, pues eso sale de nuestras manos. Y tener esa vinculación con el actor y que él se quiera abrir con nosotros y que nos quiera responder las preguntas, pues eso también depende pues de la cercanía y de la confianza que puedas llegar a tener con él. Entonces, pues más que una problemática, pues sí requiere un tiempo, y ese tiempo pues también va a afectar directamente a la planeación que tenemos en los estudios. O sea, realmente la última visita que tuvimos a Talpa fue la que tuvo más, en este caso, interacción con ellos, y fue más fructífera en la recabación de información, porque todo lo demás fue acercarnos y que nos conocieran, ese de que te observaran, de que supieras que estás trabajando con la universidad, de que supieran que no estás buscando otro tipo de información, que por las condiciones en las que estamos manejando actualmente el país, bueno, pues también eso genera un poco de desconfianza, el que se dieran el tiempo de sentarse, de platicaran con nosotros. Bueno, eso es parte como de lo divertido y también de lo complejo de nuestro trabajo de campo, ¿no? El que podamos tener como esos espacios, y también nosotros con toda la mayor tranquilidad, porque también esa es otra de la problemática. Muchas veces nosotros vamos con el tiempo contado y pues ellos
quieren que los escuches al final cuando ya te dan la entrevista, y ese quiero que yo te escuches puede ser 1 hora, 2 horas, 3 horas, e inclusive te puedes llevar más tiempo del que tú estás programado, porque lo que quieres es que te dé la información el actor. Entonces, creo que eso es parte de la complejidad que podemos encontrar en nuestro tipo de estudios, que sin embargo pues no llega a ser una problemática, sino más bien pues nos tenemos que ir adaptando a las condiciones, porque ese es nuestro trabajo, el poder estudiar a ese capital social del territorio y poderlo escuchar y posteriormente entonces hacer el análisis correspondiente. En cuanto a lo que nos comentabas, bueno, creo que aquí es importante hacer la aclaración. La red social se trabaja principalmente con los actores locales. Entonces esos actores locales pues vienen precisamente a expresarnos las problemáticas, no solamente de cómo perciben el turismo, sino las problemáticas que están viviendo en su cotidianidad. ¿Cuáles son las problemáticas que nos comentaban y que fue muy particular? Nos decían, ¿por qué no me vinculo con esa otra empresa que también hace dulce de guayaba? Porque hace 30 años mi papá hizo una acción para modificar el precio del producto que lo trajo a bajo precio por mucho tiempo, y eso nos afectó a nosotros. Entonces la desconfianza que existe entre los actores. Y le preguntamos, oye, ¿pero eso cuánto fue? No, hace muchísimo, hace 30 años. Oye, pero eso ya pasó, sí, pero aún así eso queda en los actores. Y eso es lo que nos están diciendo al momento de tener las entrevistas. No solamente se trata de que, bueno, cómo se percibe el turismo y cómo están afectando su situación, que claro que tiene un impacto, sino también cómo se están viviendo esas relaciones cotidianas. Ah, pues que entonces yo quería la casa de la esquina y resulta que la compró primero que yo, entonces por lo tanto pues ya no confío en él. Entonces son esos elementos que hasta que no estás en el territorio y los empiezas a observar, te das cuenta que están permeando en la relación social, porque es como el día a día aquí en la escuela y con sus diferentes grupos. Oye, ¿por qué no te llevas bien con él? Porque debió de haber entregado la tarea el lunes a las 8 y no la entregó el lunes a las 8, entonces nos dejó en mal a todo el equipo y la entregó el martes. Entonces, esas cosas que a lo mejor pueden ser tan simples, impactan muchísimo en las relaciones sociales y por lo tanto impactan muchísimo en la conformación de proyectos que puedan impactar en el territorio de manera positiva, porque no hay una confianza, no hay una cohesión. No se puede entonces generar ese vínculo que promuevan acciones tanto positivas como transformadoras en el territorio. Y es lo que nos dicen las redes sociales, es lo que nos dice al estudiar la centralidad, es lo que nos dice al estudiar la cohesión, es lo que nos dicen al estudiar todos estos elementos y estas variables sociales que a través de diferentes instrumentos, que son unas preguntas y que después nosotros las analizamos a través de un software, bueno, nos está diciendo realmente cuál es ese nivel de vinculación. Si esa vinculación puede apoyar para transformarlo. Que si lo observamos en el caso de estudio del territorio de Sayulita, bueno, podemos ver que ahí la conformación y la relación y la vinculación es muchísimo más estrecha y pueden hacer proyectos tan simples como comprar una barredora para tener el centro de Sayulita limpio en tiempo y en forma, algo que no podemos observar en otras partes, ¿no? Entonces creo que eso es lo que nos aportan este análisis de las redes y de los actores locales. Bueno, en este sentido de problemáticas, también, por ejemplo, esta parte del estudio que tenemos tres áreas de trabajo y cada una de ellas tiene una lógica totalmente diferente. Pero lejos de ser problemática, creo que es un reto y esa es una parte también interesante. El comprender cómo son las dinámicas de esos territorios, porque es completamente distinto de Talpa, San Martín Hidalgo, Ameca, y esos actores que están involucrados en mayor o en menor medida en cada uno de ellos. Y entonces eso también implica un reto para todos los del grupo de investigación, de ir analizando qué es lo que pasa concretamente en esta área. Pero también esa es una parte importante justo de las ciencias sociales, que no podemos generalizar las cuestiones, sino que son particularidades de cada uno de estos, y eso nos retoma justamente ese sentido de la identidad y de los simbolismos. Creo que una parte también, y que ya lo comentaba un poquito en la charla, cómo logramos justamente que puedan concedernos una entrevista, que se queden a hacer un mapa con nosotros. Bueno, pues ese es un trabajo justamente de confianza. Desafortunadamente nos ha tocado vivir situaciones de inseguridad, no nada más en esta región, verdaderamente es algo que se vive en el contexto país, y entonces eso hace que tengas como cierto limitante de por qué le voy a abrir la casa a quien no conozco, cómo lo voy a dejar que entre, ¿no? Cuando antes habría otras condiciones. Y yo creo que eso es un punto importante y que siempre lo he resaltado mucho de los tendidos de Cristo. Los tendidos de Cristo te abren la puerta de su casa y te dejan que
estés dentro de su casa. O sea, al menos por esos 2 días que se hacen las festividades, nos quitamos de esa desconfianza. Lo mismo sucede, por ejemplo, en Talpa o en la Ruta del Peregrino. Sabemos que durante ese tiempo tú puedes poner tu casita de campaña en medio de la sierra y no te va a pasar nada. Al contrario, se te acaba el agua y no falta quien te ofrezca agua y no falta quien te esté apoyando. Me ha tocado ver a alguien que se lastima el pie y yo traigo una pomada, yo traigo las vendas, yo medio le sé a esto, y entre todos se ayudan, cosas que a lo mejor no vemos comúnmente, y creo que esos son elementos interesantes. Y a partir de que te vean justamente en estos espacios, de que vean por qué lo estás haciendo. Les digo, ser como muy sinceros, estamos trabajando, estamos desarrollando una tesis, estamos haciendo esto, y a partir de ahí, pues ir generando como esas vinculaciones. Y justamente tiene que ver con esa segunda pregunta, ¿no? ¿Cómo lo hacíamos? Verdaderamente no se ponen a hacerme el mapa durante la peregrinación, además de que están cansados, de que yo también estoy cansada porque también voy caminando junto con ellos. Es muy difícil que se detengan a mapear o a explicar todo. Entonces, metodológicamente, lo que se hace es justamente, primero es la observación participante, parte de lo que hacíamos, luego esa parte de investigación-acción, que te vean, que recorras, y a partir de ahí se identifican los actores clave. Comúnmente los actores clave o van a ser los jefes de grupo, las cocineras, que son también las que se encargan justamente de tener los alimentos preparados para cuando llegan todo el grupo de peregrinos, y empezamos a encontrar ahí como ciertos actores, y después a esos actores yo les digo si les puedo dar seguimiento, si después los puedo ver. Y comúnmente la gran mayoría de mis entrevistas han sido en los lugares de origen, es decir, los conozco en la peregrinación, pero luego voy con ellos en zona metropolitana, los que vienen, o las colonias de donde son originarios, y entonces ahora sí ya hacemos ese ejercicio de mapeo. Y después de ese ejercicio de mapeo sigue el ejercicio del taller participativo, pero también ahí hay como ciertas particularidades. Por ejemplo, con los peregrinos es más fácil de trabajarlo, pero cuando ya trabajas con población local, a veces no, porque te dicen, ay, es que voy a estar Julanito, yo no quiero ir si va a tal, o yo no quiero ir si va a esto. Que eso me pasó mucho también en la tesis, que yo tenía ya organizado mi taller y pues no querían asistir, pero a final de cuentas eso ya te está diciendo algo, porque eso es justamente esa conformación de la red. Y a final de cuentas también es información y también es algo que vamos a estar rescatando, ¿no? Que quizás nos está dando por pues todas esas situaciones que existen dentro de ese territorio. Y a final de cuentas esa es información muy grandiosa que nos ayuda justamente a poder entender qué es lo que está pasando en esos espacios. Bueno, pues prácticamente ya lo dijo todo la maestra Sandra, ¿no? Pero déjenme comentarles que, por ejemplo, en mi caso, es cierto, ¿no? Principalmente fue el asunto de la vinculación, lo que nos costaba un poco de trabajo. Afortunadamente, por ejemplo, yo generalmente estoy cada 15 días en Talpa de Allende, en mascota, me muevo a volcanes, y lo que hacíamos era, por parte de la gente que ya me conoce del pueblo, hacer ese tipo de vinculaciones, ¿no? O por ejemplo, por medio del laboratorio de servicios turísticos, pues tenemos los acercamientos con ayuntamientos como San Martín, Huameca, entonces te conocen las personas y se acercan. Aún así hay desconfianza, ¿no? Sobre todo por el tema de la inseguridad. Por ejemplo, en Talpa de Allende, pues una de las personas que tiene que ver ahí con el comercio, que son de las más importantes, pues no se acercó a nosotros hasta que no tuve una serie de entrevistas con sus empleados, llamaron a una persona que está íntimamente vinculada con la familia, y entonces sí podemos nosotros entrar a su casa, ¿no? A conocer a las personas y tener esta plática tan importante. Cosa que nos ocurrió, por ejemplo, también en San Martín de Hidalgo. Pudimos contactar a varias de las personas que poseen, que tienen bajo su resguardo a algunos de los Cristos, y pues primero era platicar con ellos a pie de banqueta, ¿no? Antes de que nos ofrecieran entrar a sus casas, porque pues son temas de seguridad, ¿no? Sobre todo en el caso de una ama de casa que vive sola, y pues nosotros íbamos a ir a platicar con ella, ¿no? Entonces eran más por temas de seguridad que por la confianza que te brindan después de que te conocen y que saben qué es lo que tú estás haciendo. Muy bien. Adelante, doctor Manuel. Bueno, más que problemas, yo que se enfrenta uno a la investigación, yo diría limitaciones. Los investigadores, pues también somos humanos y trabajamos también con personas. Entonces, pues
nos pasa de todo. A veces nos limita el tiempo, pues cuestiones de la familia o a veces hasta el mismo tiempo de las personas con las cuales hacemos las entrevistas, etcétera. Pero verlo como un problema, creo que no es tanto, sino como una limitación. Estas limitaciones, pues, busca uno la manera de cómo resolverlo. A veces las cosas no se hacen el día planeado, la hora planeada, y pues no pasa nada, se vuelven a retomar. A veces, nos enfrentamos a dificultades en términos de la comprensión del objeto de estudio y pues al día siguiente o a los días volvemos a encontrar el camino. Yo creo que esas limitaciones pues son las que también todos cada día pues estamos sorteando y que las vamos superando en el momento adecuado. También veo que respecto a la segunda pregunta que nos hacían, sobre qué es lo que está pasando en Talpa, y cómo se dan estas cosas. Yo creo que tiene que ver mucho con la maduración de estos grupos de actores locales, en la medida que este grupo pues es cuantioso, y tiene intereses comunes, y hay redes sociales o empresariales, como lo comenta la doctora Sandra, fuertes, pues se pueden lograr más cosas. En la medida que estas son débiles, pues débil es también los resultados. Eh, Hay una serie de teorías que valdría la pena revisarlas. La teoría del desarrollo endógeno, y distintos enfoques, el desarrollo local, el desarrollo territorial, que nos dan pauta, que para que estos procesos de desarrollo, pues tengan un impacto fuerte, pues también se deben de trabajar aspectos que tienen que ver con las cuestiones sociales, la cultura, la parte de los valores, como comentaban quienes me antecedieron, los valores sociales, la confianza, eh, el compromiso, la colaboración, etcétera. Estos aspectos sociales pues son trascendentes para que permeen en las actividades económicas que se desarrollan en ese territorio. Creo que de hecho la maestría en estudios socioterritoriales que ofrece el centro universitario pues sería un buen campo para que ustedes continúen su formación, si bien ya tendrán una carrera como licenciados en turismo, pero la maestría les pudiera dar más elementos para incursionar en estos campos. Muchas gracias. Antes de finalizar, los invitamos a estar pendientes de las redes sociales como parte de las actividades del proyecto. El grupo de investigación realizará un foro y concurso de fotografía, rescate y difusión de las tradiciones, muestras de piedad popular, imaginería y arte sacro de la región Valles, Sierra Costa Occidental y Lagunas de Jalisco, que cuenta con el financiamiento de la Secretaría de Cultura de Jalisco mediante el programa Estímulos a la creación artística, reconocimientos de las trayectorias y apoyo al desarrollo de proyectos culturales. Estén pendientes del lanzamiento de la convocatoria este próximo 6 de noviembre, la cual permanecerá abierta para recibir sus trabajos hasta el 31 de enero. El evento se realizará en el mes de marzo del próximo año. Para cerrar, la doctora Alejandra Gutiérrez, quien es la coordinadora del proyecto, nos dará unas palabras para el cierre.
Bueno, agradecerles justamente la participación. Creo que es muy importante estos espacios de difusión. Hay algunos alumnos que están aquí con nosotros que son justamente tesistas del proyecto que estamos desarrollando, y también de igual manera invitarlos, si alguien tiene interés justamente en estas líneas de investigación que estamos desarrollando, bueno, pues que se sumen al proyecto, porque eso es lo importante. Creo que estos foros, justamente esta 6ª semana de las ciencias sociales, ese es el eje, difundir lo que se está desarrollando. Creo que nos ven diariamente, pero a veces desconocen en lo que estamos trabajando, ¿no? ¿Cuáles son nuestras particularmente? Pues qué bueno que se abran estos espacios que justamente nos ayudan eso, nos ayudan la discusión. Esta vinculación no nomás de nuestro centro universitario, sino también con otras universidades. Otro de los investigadores, desafortunadamente no pudo estar aquí, pero es externo, es de otra universidad, y entonces eso nos ayuda a esa discusión. Hemos tenido justamente la oportunidad de estar en foros, estuvimos en el Congreso de Investigación Aplicada en Turismo en la ciudad de Oaxaca, agosto, nos acompañaron algunos de los profesores investigadores, los alumnos fueron a presentar su trabajo, entonces toda esa experiencia de discusión, de diálogo, de no quedarse nada más en el escritorio, sino todo lo contrario, que esto se difunda, estemos justamente colaborando, y pues bueno, vamos a tener distintas actividades donde vamos a estar difundiendo los proyectos. Una de estas va a ser justamente de la que ya hablábamos, y que pues bueno, los invitamos a que se sumen. Y si ustedes han hecho alguna fotografía justamente sobre esta zona, bueno, pues que participen, y pues nos vamos a ver justamente próximamente en ese evento en marzo. Y pues bueno, no me queda más que agradecer a todos justamente por la participación y bueno, por el apoyo justamente para desarrollar esos proyectos, tanto de las autoridades del centro universitario, que nos permiten pues estar haciendo toda esta labor y dar continuidad a estos proyectos de investigación. Por último, solo queda agradecer a todos los presentes, a las autoridades encabezadas por la doctora María Luisa García Batis, rectora del Centro Universitario, a la coordinación de investigación encabezada por el doctor Jiménez Ávila George, al jefe de Departamento de Ciencias Económicas Administrativas, el doctor Eric Pablo Ortiz Flores, y a las autoridades del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, COMEXO, por su difusión y apoyo al evento. Los esperamos en las próximas actividades a desarrollarse y gracias por estar aquí.